La transportación marítima constituye un pilar fundamental para el comercio exterior, porque más del 80% del intercambio global de mercancía ocurre a través de este medio de transportación. Su importancia radica en el hecho de que puede mover grandes volúmenes de carga a un costo relativamente mejor o más bajo, conectando economías muy distantes y garantizando un flujo constante de maquinarias, equipos, materias primas y bienes de consumo poblacional. Precisamente este es el tema que hoy abordaremos en Panorama Empresarial. Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Y para trabajar esta temática en el día de hoy, contamos con la presencia de María del Mar Rodríguez. Ella es Assistant Vice President de Tropical Shipping y Vicepresidente de Caribbean Shipping Association. Bienvenida, María, a nuestro programa de Panorama Empresarial. Gracias por la invitación. Yo a lo que dije en mi introducción, yo quisiera agregar que en el caso de una economía isleña como la puertorriqueña, yo diría que la transportación marítima tiene 4 veces más importancia, porque la carga que entra y sale aquí de Puerto Rico se mueve a través de 2 vías, la transportación aérea y la marítima, no hay otra forma. Por lo tanto, es importante, siempre he pensado que es importante para las estrategias operacionales de las empresas tener en cuenta esta logística. Sin embargo, es algo que yo he notado que no lo tienen puesto en la mesa cuando he conversado con algunos empresarios, ¿no? Cuando yo he traído este tema a hablar, bueno, ¿cómo tú integras la logística de la transportación o de los barcos que a ti te suplen en tu operacionalidad? Dice, bueno, ese no es mi problema, eso es un problema del broker que me mueve la mercancía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo creo que la logística como parte fundamental de la cadena de suministros en cualquier negocio, grande, pequeño, mediano, incluyendo los emprendedores, ¿no?, que piensan comenzar su negocio, es fundamental. Como, ¿verdad?, experta en la transportación marítima, que es el campo que yo he trabajado por los últimos 25 años, he visto de todo. Hemos visto empresas grandes donde han tenido problemas de logística, que por desconocimiento o por no planificación correcta, por no considerar los diferentes, ¿verdad?, componentes que impactan la cadena de suministro, pues han tenido grandes pérdidas o han dejado de generar importantes negocios o oportunidades, ¿verdad?, aparte de oportunidades de hacer negocios. Igualmente lo he visto en emprendedores que por falta de conocimiento han tratado de hacer, ¿verdad?, importar ciertos productos sin tomar en consideración aspectos de tarifarios, de clearance de aduanas, y cuando ven los impuestos pues ya se les sale el producto fuera de mercado, entonces una pérdida de capital y crea una frustración en términos generales. Lo he visto de todo, a todo nivel, empresas grandísimas, empresas medianas, empresas pequeñas, pasando por diferentes retos en lo que es el conocimiento y las implicaciones de tomar decisiones sin saber, ¿verdad?, necesariamente en lo que es el supply chain. Y hablando de conocimiento, ¿cuál sería ese que un empresario debería conocer en el campo en que tú te mueves? O sea, ¿qué tipo de conocimiento un empresario tiene que tener que tiene que ver con la transportación marítima, con esas líneas que le van a abastecer de productos o sacar sus productos a otro mercado para que se convierta realmente un aliado de su operación, no un enemigo de su operación? Sí, el propósito de nosotros, como, ¿verdad?, en el caso de Tropical Shipping, que es la organización para la que yo trabajo, nosotros trabajamos un poquito diferente. Nosotros tratamos de ser un componente extendido de ese negocio, proveyendo orientación. O sea, un importador, yo quiero traer ropa de Turquía. Ok, vamos a verificar las diferentes maneras de traer esa ropa, los diferentes componentes de textil que tiene esa ropa, que muchas veces es el trigger de lo que es el impuesto aduanal, y mucha gente desconoce eso. Así que simplemente van a una feria, conocen un suplidor, les gusta la calidad del producto, se aventuran a traer el producto, cuando llega acá se dan cuenta que tiene un 150% de impuesto tarifario a nivel de aduanas, ¿verdad?
Nosotros siempre lo tratamos de educar. Las diferentes alternativas de transporte marítimo es un componente. El segundo componente es cuánto paga eso de importación, de impuesto tarifario promedio, ¿no? O sea, tratar de hacer como un estimado. Para eso se incorporan agentes de aduana, ¿verdad? Los brokers de aduana, que clasifican la mercancía, identifican el producto, la composición, cuánto sería el impuesto a pagar. Y así el importador tiene una mejor idea, ¿verdad? De si el producto, por más que le guste, si es viable traerlo y puede hacerlo parte de su negocio o no. En el caso de las exportaciones, igualmente. Muchas veces se aventuran a vender, a exportar, y a veces el importador tiene el mismo nivel de desconocimiento y no necesariamente entiende las implicaciones de traer un producto terminado en Estados Unidos, porque nosotros somos territorio americano, así que el producto va a salir como producto americano. Que muchas veces no tiene ninguna implicación, pero otras veces sí. Así que es bueno orientarse de ambas partes, importación y exportación, aunque sea tener una idea. Porque he visto muchos casos en donde la gente ha perdido todo, ha perdido la mercancía o ha perdido la venta completa. ¿Y por qué ha perdido la mercancía? Porque una vez que llega, por ejemplo, en un caso de importación de ropa, que lo vi, hay ciertas restricciones que simplemente te dicen tienes que destruir la mercancía. No es que no las puedes importar. Es en que, el caso de la ropa, porque sí, puedo entenderlo en producto fresco, ¿no? Sí, no, la ropa lo he visto en fresco definitivamente, pero ya más ligado a alguna plaga, algún finding de algún insecto que está prohibido por USDA. Pero en el caso de la ropa lo he visto, por ejemplo, si tiene algo de casualidad tuviera algo que, este ejemplo me encanta, licra. Está en la composición textil, definen el material licra como un compuesto del textil. Licra es una marca en Estados Unidos registrada. En el momento que tú incorporas el concepto licra, ya tú estás violando. Licra en el documento, en el manifiesto que respalda la carga que llega. Sí, porque la composición del textil tiene 80% algodón, 20% licra. Automáticamente dice licra. Licra es una marca registrada en Estados Unidos. Y ya por eso podía implicar que ese producto no puede entrar. Correcto, porque está en violación de la marca. No es la marca. Así que eso tienes que destruirlo porque simplemente es una violación al derecho de marcas. Eso es un ejemplo que la gente cuando lo hablamos se quedan como que wow, no lo sabía. Pues sí, eso pasa. Igual en las frutas y vegetales hemos visto que los procesos de fumigación o de tratamiento de productos, pues, por ejemplo en los mangos, se le da un tratamiento de agua caliente para minimizar la invasión de moscas fruteras. La mosca frutera en un momento dado fue prohibida en Estados Unidos porque había un infestation de la mosquita. Entonces sí, vimos productos, contenedores completos de mango destruidos porque no se podía simplemente devolver, había que destruirlo. Así que el efecto puede ser bien dramático si el importador o el exportador no se orienta con las personas correctas y sabe lo que está haciendo. Que en este caso, cuando habla persona correcta, yo puedo entender esto lo que le llaman los brokers, ¿no? Porque ese individuo, vamos a llamarlo un gestor, ¿no? De la exportación e importación. Eso sería lo más común y dado para un empresario que no tiene conocimiento de esos ámbitos, ¿no? Depender de un broker o gestor, ¿no? El broker de aduana es el que trabaja todo lo que es la importación internacional. Porque está certificado por la aduana federal para clasificar los productos y determinar la clasificación tarifaria para que le adjudique el impuesto, de acuerdo a los tratados comerciales que estén existentes en el momento o viables en el momento. Así que esa es la persona, la entidad correcta para hacer ese tipo de orientación. En términos de lo que es la transportación y la logística, pues ya entonces compañías como la de nosotros pues podemos orientarlo, ¿no? Por lo que es lo más rápido, lo más económico, lo más viable, los pesos, las restricciones de peso, las restricciones de distancia, de alcance. A veces nos piden unas solicitudes de lugares que son sumamente remotos y la gente no realiza que esa transportación terrestre de esa planta de origen al terminal más cerca es 4 veces lo que es el flete como tal desde el puerto de embarque hasta Puerto Rico, así que es como que pues eso lo saca fuera de precio.
Así que esa sería mi recomendación. Siempre internacional, un broker de aduana para temas tarifarios, la línea marítima debería proveer ese tipo de orientación. Sí, porque hablando de flete, también hay una terminología que también se le hace un poco confusa para muchos empresarios que no están muy familiarizados con estos temas. Nominaciones como CIF, FOB, ¿no? Que es el tipo de precio, lo que voy a pagar, ¿qué me cubre? ¿De dónde a dónde? De ¿no? compra. ¿No? Sí. Que eso es una terminología también que es bastante compleja para entenderlo, ¿no? Sí, el término de la compra determina la responsabilidad del flete, ¿no? Entonces, en algunos casos, los productores y exportadores tienen un poder de compra lo suficientemente grande para negociar mejores tarifas con las líneas marítimas, y al importador le conviene comprar CIF. Porque ¿Qué es CIF? Fíjate. Cost and Freight. Cost and Freight. Sí, entonces se beneficia de ese poder de compra que tiene el suplidor. En algunos casos no, en algunos casos el importador tiene poder de compra suficiente para negociar con la línea marítima directa, porque tiene otros negocios atados a otras líneas de productos, y tiene una ventaja competitiva en ese sentido. Siempre es bueno mirar, siempre recomiendo mirar la escala del proveedor, que a veces es súper grande. Tengo muchos en la cabeza, y mirarla. Si es alguien que no necesariamente tiene un expertise de exportación, pues entonces mirarla de un punto de vista de importación y compararlo. ¿Exportación o importación? O importación, sí. También en el caso de Puerto Rico tenemos una realidad que somos una economía netamente importadora. O sea que realmente el uso de las navieras es importante, porque casi todo, más del 80% de lo que nosotros consumimos viene de afuera, ¿no? También en términos de los precios hay algo que a veces los empresarios preguntan, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Comprar en paletas o comprar en contenedor en términos del valor, ¿no? Yo podría pensar, y tú me dices si estoy equivocado, que en valor absoluto un contenedor me puede salir más caro que comprar en paleta, pero podría pensar que en términos relativos o a la larga me va a salir más barato, ¿no? Depende de muchas cosas. Depende de la capacidad de compra y el flujo de caja que tenga ese importador. Depende del espacio de almacenaje que tenga y cuánto es el costo asociado a ese espacio de almacenaje. En términos generales, comprar un contenedor completo sale más económico. Sale más económico. Sí, sale más económico porque tienes un solo costo de transportación terrestre, un solo costo de transportación marítima, diluyes, ¿verdad?, el precio por unidad a través del contenedor. Generalmente sale más económico, pero hay que incorporar esos componentes del supply chain una vez que llega. Ok, necesito el espacio para almacenarlo. ¿Cuánto es el tiempo de rotación de ese producto? ¿Cuánto tiempo lo tengo en el almacén? Ahora que recién se está discutiendo el impuesto al inventario, ¿me aplica el impuesto al inventario? ¿No me aplica? Todo ese tipo de cosas es la que hay que considerar. Yo no creo que sea una respuesta de simplemente el contenedor o la paleta. Va a depender. El producto, por ejemplo, en fruta y vegetales, que nosotros traemos bastante, nosotros traemos papas, cebolla, zanahoria desde Canadá. Definitivamente ¿Desde Canadá? Desde Canadá. Definitivamente el contenedor completo es la mejor alternativa. Claro. En términos de los seguros, ¿quién paga los seguros de esa carga? ¿El mismo importador, el empresario, por ejemplo, aquí en tierra? ¿O ustedes, las navieras, tienen un seguro particular? Que me imagino que los cubre ustedes, no los cubre al importador o el exportador. Las líneas marítimas tienen un seguro muy limitado a la cobertura de la mercancía, porque como hay tantos factores en ese proceso de manejo de mercancía, fíjese, cuando nosotros recibimos un contenedor en el terminal, nosotros recibimos un contenedor sellado con una documentación que establece la información de qué va en ese contenedor, por ejemplo, en un caso de una nevera de vegetales, para mantenernos en esa línea, con una temperatura específica, y nosotros tenemos unos vents en los contenedores con un porcentaje del vent abierto para proteger la integridad del producto. Nosotros lo que nos aseguramos es que ese contenedor de punto A a punto B mantiene esas condiciones. Y a veces llega el contenedor y la mercancía no está a nivel óptimo, o se maduró, o parte se maduró, parte no, o está muy verde. Todo eso
tiene entonces uno que hacer una investigación de vuelta tras el suplidor, en donde se cargó, a qué temperatura se cargó, cuál es la cadena de frío, cómo la mantuvieron. O sea que es bien complicado y bien detallado. Mi consejo es siempre asegure su mercancía con una compañía que se dedique al seguro de carga. ¿Por qué? Porque... O sea, que se especialice en eso. Sí, ¿no? porque he visto muchos casos en donde los importadores tienen su compañía de seguro que le asegura la propiedad, los carros, la casa, el negocio, incorporan la póliza de carga y es sumamente bien, limita la cobertura. Tropical Shipping tiene una compañía de seguros que se llama Seven Seas, que se especializa solamente en eso, no hace más nada. Y asegura carga para Tropical Shipping y para otras líneas marítimas también, porque nos hemos dado cuenta que hay una necesidad de que los seguros sean, las pólizas estén atadas a los términos y condiciones del Bill of Lading, que son súper restrictivos. Si no hay una correlación entre esa póliza y ese Bill of Lading, el Bill of Lading va a sobrepasar cualquier palabra que la póliza no tenga considerada y va a prevalecer. Y es bien restrictivo. Bien restrictivo. Sí. Nosotros nos estamos guiados por lo que le llamamos limited quantities y eso es el pago de reclamaciones es $500 por unidad declarada. Y una unidad declarada pudiera ser, de acuerdo a como el embarcador lo declare, pudiera ser un contenedor o pudieran ser 15 paletas, ¿verdad? Y son las 15 paletas por $500 y ese es el máximo que se pudiera pagar esa reclamación, cuando tal vez la mercancía cuesta cientos de miles de dólares. Claro. Así que siempre yo les recomiendo, en este caso la compañía se llama Seven Seas, la recomiendo, pagan las reclamaciones en menos de 10 días, considera otra cosa que las pólizas no consideran es los gastos adicionales que incurre el importador cuando el producto se daña. El producto se daña, pero ese importador todavía tiene que transportar el contenedor a sus facilidades. Aunque esté dañado. Sí. Tiene que pagar su broker de aduana, tiene que pagar su inspección si fuera el caso de agricultura o de aduana. Tiene que pagar, tiene un costo asociado de la descarga del contenedor, el manejo de la mercancía, remanejo. Las compañías de seguros que solamente se dedican a otras cosas no tienen idea y no consideran eso. Nosotros, en este caso esta compañía que nosotros tenemos, Seven Seas, sí considera eso y inclusive hasta los impuestos asociados a la importación. Así que hay que mirarlo como algo muy específico. Claro. Sí. Hay un tema bastante controversial que atañe a Puerto Rico y que por supuesto tiene que ver con esta temática, que es la famosa ley de cabotaje. Aquellos que no están familiarizados con esta realidad, es bueno explicarles que hay una normativa ya de bastante tiempo norteamericana, una ley norteamericana que establece que cualquier mercancía que se mueva entre puertos de Estados Unidos se tiene que mover con barcos de bandera y de tripulación norteamericana, ¿no? Correcto. Y eso es un tema que muchos empresarios aquí en Puerto Rico, ¿no?, sobre todo, se quejan porque dice que tengo que pagar por un flete mucho más caro que lo que me tocaría pagar si contrato una nave contrabandera. Entonces le quiero hacer en esa línea una pregunta. Si yo soy un empresario que estoy aquí en Puerto Rico y quiero importar unos productos de Colombia, viene de Colombia directamente a Puerto Rico, no pasa por ningún otro puerto de Estados Unidos. Eso es correcto. ¿Tengo la obligación de alquilar un barco norteamericano o en esa iniciativa puedo alquilar un barco, digamos, de bandera panameña? No. Hay un misconception. Okay. Disculpe mi inglés porque a veces sí, no hay problema. Yo tengo problemas con el lenguaje. Sí, usted se mueve en un ámbito donde no se habla inglés básicamente. Demasiado, sí. Hay un misconception general de lo que es la ley de cabotaje. La ley de cabotaje lo único que regula es la transportación marítima entre puertos americanos, es decir, cualquier carga que origine en un puerto americano, que vaya a puerto americano, está cobijado por la ley de cabotaje. Cualquier otra cosa que sea de cualquier parte del mundo no tiene que ir a Estados Unidos para venir a Puerto Rico en un barco de bandera americana. En el caso de nosotros, le recalco que nosotros traemos todas las semanas un barco desde Canadá. Y viene, con bandera que no es norteamericana. No es un barco Jones Act, no es un barco americano, es un barco internacional.
Viene de Canadá, para en Estados Unidos, recoge una mercancía que no va para Puerto Rico, obviamente, porque ese sí está regulado por el Jones Act, y le trae la mercancía al importador desde Canadá a Puerto Rico. Otro ejemplo que le puedo dar, nosotros traemos mercancía desde Trinidad, traemos a Puerto Rico, eso no va a Estados Unidos, y en barcos que no son de bandera americana. Así que yo creo que hay un misconception de esa realidad que se ha convertido, en mi opinión, una conversación política, un discurso político, y que le resta mérito a la dedicación que tienen los barcos de bandera americana, que en muchas ocasiones los internacionales no la pueden garantizar. Yo he escuchado importadores que si los barcos están de Estados Unidos acá, están pautados para llegar los lunes a las 8 de la mañana, y ese barco por alguna razón tiene un retraso de 2 horas, los importadores vueltos locos porque el barco no está allí a las 8 de la mañana. El internacional nunca va a poder garantizar eso. ¿Por qué? Porque el internacional tiene otros intereses, y el internacional va a mover sus assets de acuerdo a la prioridad que tenga en ese momento y la rentabilidad. Así que el driver de los carriers internacionales va muy a la mano a la rentabilidad y la oferta y demanda. ¿Dónde está el espacio disponible? ¿Dónde está la restricción de espacio? ¿En dónde puedo hacer más dinero? Quiere decir que, para ver si te entendí bien, un barco que no es norteamericano puede entender que no le interesa llegar el lunes a las 8 de la mañana porque le es más negocio hacer una parada antes y Puerto Rico dejarlo para después. Eso es. Llego el martes y eso no me importa. Eso es. Y yo soy internacional. Okay. Así que le estoy diciendo esto, en mi compañía no es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un servicio dedicado a Puerto Rico, y nosotros tenemos una llegada todos los lunes de Canadá, y el barco de Inter Island, que recoge mercancía a través del Caribe, llega a Puerto Rico todos los viernes. Nosotros, Tropical es como tal vez la excepción a las reglas. Pero en términos generales, por ejemplo, que ahora mismo hay un problema de congestión portuaria intrarregional, Panamá, Caucedo en República Dominicana, Kingston, Jamaica, Trinidad, todos están bien congestionados por el insumo de carga global que está entrando al Caribe. Muchos de ellos, cuando enfrentan un problema de congestión en donde le dicen, sabes que el barco no lo puedo trabajar ahora, lo voy a trabajar en 6 horas, 8 horas, 10 horas, quédate afuera. Nosotros le decimos quédate afuera, que está esperando entrada. Dicen, yo me voy y me voy a Venezuela o a Colombia, que tengo carga en Venezuela. Para esperar que se descongestione un poco. Exacto, okay. Exacto. Eso retrasa la rotación del barco completa y pudiera implicar que ese barco no venga esa semana y ya tienes una semana de retraso. Porque la manera en que miden las cosas o medimos las cosas es diferente, no es un servicio dedicado como lo tienen los Jones Act Carrier, que ellos no hacen absolutamente nada que no sea correr esos barcos desde Jacksonville hasta Puerto Rico, fijos, como una rutina. Como un reloj. Como un reloj. Y en términos de costo, el costo de alquilar un barco internacional es mucho más barato que un barco norteamericano, o también hay una misconception ahí. No, yo creo que en términos generales las escalas salariales de Estados Unidos, todos sabemos que cuando la comparamos con niveles internacionales usualmente son más altas. Así que estaría bien decir que un capitán de un barco de Jones Act se gana más de lo que se gana un capitán tal vez de un barco internacional. Eso no se puede tapar el cielo con la mano. Pero en términos generales, ¿cuál es el efecto neto del costo del producto al momento de importar? Cuando yo lo comparo, que he hecho el ejercicio 1000 veces, yo me acabo de mudar a Florida. Y yo veo la canasta básica de acá, veo que la canasta básica de allá, y cuando yo miro los precios, no hay una gran diferencia. Tal vez una cosita aquí, una acá, pero entonces tienes otro producto acá. Allá es más caro, aquí es más económico, y tú dices, ¿cómo es posible? Si ellos incurrieron en el gasto de transportación a Puerto Rico. Pero va atado a la estrategia de los supermercados, por en este caso, de decir, este producto es el más que se mueve, este es mi key product que yo tengo que tener aquí para atraer a ese cliente, le bajo el precio. Así que son tantos componentes que influyen en la determinación de ese precio final al consumidor, que no puedo decir que el Jones Act o el que un barco sea bandera americana impacta, porque pudiera ser que tengamos contenedores de orígenes internacionales que salgan más caros que traer uno de Estados Unidos. No, y también es un problema de comparar. ¿Qué tú prefieres? ¿Pagar un poco más caro pero te llega el producto en reloj, en tiempo?
o pagar mucho más barato y esperar que el producto llegue cuando se puede que llegue. O sea, es un problema de decisión, de prioridades. Lo que a veces también perdemos de perspectiva es otra vez que lo que es la cadena de suministro definida en su totalidad incorpora el componente de inventario. Ok, ¿qué implica que yo no tenga este producto por una semana? ¿Cuántas ventas yo voy a perder? ¿O qué implica necesitar tener un inventario de este producto por una semana? En mi cash flow, en mi costo de almacenaje, que ellos, los barcos de bandera americana, hasta cierto punto, lo que hacen es que ayudan al importador a poder planear un inventario just in time y a mover ese producto constantemente porque tienen el reliability que el importador necesita. Son más disciplinantes en menos cumplir las rutas y los tiempos. No hacen más nada. Ellos están dedicados. A eso nada más. Ellos están dedicados a que ese barco esté aquí a las 8 de la mañana el lunes. Nosotros somos parte del grupo Saltchuk. Tote Maritime es la compañía de Jones Air Carrier que sirve el mercado de Puerto Rico y ellos tienen un nivel de disciplina con el servicio que los demás no lo pueden asimilar, ¿no? Y ahí es que cuando te das cuenta, cuando yo escucho a un cliente diciendo, el barco se supone que llegará hace 2 horas y no está ahí, y yo dije, ok, 2 horas es un problema para una venta. Pues sí, es un problema, porque ellos están acostumbrados a eso. Y eso claro, les acostumbraron a llegar a tal hora. Ellos están allí a las 7 de la mañana. Con sus camiones y con todo eso. Los vagones bajan del barco y ya muchas veces bajan directamente al chasis del camión, porque ya ellos están listos para salir. Así que ese produce o el que se exporta fresco de Florida y llega a Puerto Rico en menos de 3 días está en el supermercado, al consumidor. Listo. Ese es el valor añadido que tal vez esta discusión pública que a veces se da y la euforia y toda la cosa que se da, pues no se tiene en consideración. Pero esa es la realidad. Como ahorita tú dijiste, también se matiza mucho o se permea mucho del discurso político. Eso es así. O la intencionalidad política. Eso es así. ¿Cuáles son las principales tendencias que están hoy presentes en la transportación marítima? Ahora mismo yo creo que está bien complicado establecer tendencia. O tal vez, bueno, hay algunas, sí. La tendencia es que ha habido un movimiento de lo que es el mercado internacional, específicamente a Puerto Rico y al Caribe, voy a hablar por el Caribe también, de empezar a mirar fuera de Estados Unidos, con quién yo puedo hacer negocios elsewhere, para mitigar el asunto tarifario o para reducir la incertidumbre. En Puerto Rico se ha dado un poco de eso también. Ellos se han movido a buscar alternativas que puedo mover, aunque somos parte de Estados Unidos, pero a diversificar un poco los suplidores y poder minimizar el riesgo. Nosotros hemos visto una tendencia sostenida este año en que nuestro volumen de carga, nosotros usualmente teníamos como un 85% de Estados Unidos al Caribe. Ahora estamos viendo que eso está bajando como a un 78% y está subiendo entonces lo que nos llamamos intra-regional outsourcing. Trinidad, Guyana, San Lucia, Barbados, supliéndose entre ellos. Y comercio intracaribeño. Inter-island, nosotros decimos inter-island. E incorporando esos países que están pasando por un desarrollo económico fuera de liga como Guyana. Por lo del petróleo. Por el petróleo. Y claro. Surinam le está pisando los pies ahora. También. Sí. Yo acabo de venirle a Surinam hace una semana y eso allí, ellos van a ser, yo creo que igual que Guyana o más grande. Aprovechándose de ese poder de compra y de esa importación y de ese desarrollo económico, para suplirse de esos lugares también. ¿Y eso, en tu opinión, tú crees que será una respuesta de estos países a la guerra tarifaria que Estados Unidos la ha declarado al mundo? Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la incertidumbre ha traído mucha preocupación en cómo planificamos nuestras compras. En el Caribe, Puerto Rico es, yo siempre digo, de las islas grandes, ¿verdad? De un poder adquisitivo diferente, con una facilidad diferente, pero según uno va bajando y uno va viendo islas más pequeñas, en
en donde el poder adquisitivo es menor, las facilidades es un reto. Ahí no hay mucha posibilidad de tener inventario por 2 semanas, porque simplemente las facilidades de almacén no existen. No existen. No existen. Así que se han tenido que mover a diversificar esos suplidores, ver cómo lo hacemos y cómo tratamos de continuar con lo que tenemos de manera sostenible, ¿no? Y bajar un poco el nivel de incertidumbre, que yo creo que es uno de los retos grandes también. Y hablando de tendencia, esta que se dio ya unos años atrás, que es un nuevo tipo de buque mucho más grande, lo llamado Post-Panamá, en la región de Caribeño, ¿todos los países se prepararon para recibir ese tipo de buque o no? Porque el canal de Panamá sufrió unas remodelaciones, unas ampliaciones para poder cabida a ese nuevo tipo de generación de buques, ¿no? Correcto. Me imagino que los países han tenido que hacer algo similar en términos de puertos, facilidades portuarias, ¿no? En el Caribe, ¿cómo eso ha funcionado? En el Caribe no son muchos los puertos que pueden recibir barcos post-Panamax por el calado. Pues nosotros tenemos Puerto Rico, no es ese caso. Ponce puede recibir barcos. Sí, porque estamos hablando de barcos de más capacidad de contenedores, que por supuesto el peso es mucho mayor. El calado es mayor. El calado es importante. Sí, el calado es sumamente importante. No, la mayoría de los puertos en el Caribe no pueden recibir barcos post-Panamá. O sea, ahí está Caucedo en República Dominicana, que sí, los maneja sin ningún problema. Kingston en Jamaica también, muy bien, ellos lo pueden manejar. Trinidad, pero en Trinidad hay un problema de infraestructura, así que yo diría que en tierra. Sí, ¿no? Se circunscribe a República Dominicana y a Jamaica. A Jamaica nada más. Sí. Y ya entonces Sudamérica, Cartagena, Panamá obviamente, ya ellos tienen facilidades para Puerto Rico perdió una gran oportunidad de haber construido un puerto similar en Ponce, ¿no? ¿Qué tú crees? Se nos fue, sí, hace mucho tiempo, sí. Yo creo que sí, en un momento dado, pero yo me atrevo a decir que 25 años se nos fue la oportunidad de construir un puerto de transbordo en Ponce. Las facilidades estaban en términos de tierra, el calado perfecto. Sí, había oportunidad, pero... O sea, la profundidad en Ponce daba cabida a este tipo de nueva generación de buques. Sí, eso no iba a ser un problema. Ahí había un problema, obviamente, de que había que hacer una inversión de capital, infraestructura, de puerto y de equipo para poder manejar ese tipo de barcos y de volumen. Que entonces República Dominicana se nos adelantó con Caucedo. Ahí están los inversionistas inversionistas casi dueños. Bueno, no, son dueños ya. DP World, que son los puertos de los operadores del puerto de Dubái, uno de los operadores de puerto más grandes del mundo. Y se instalaron allí y han crecido. O sea, ellos comenzaron con un proyecto multimillonario y ahora están en la tercera expansión. Han construido la zona franca más grande del Caribe. Se expandieron su rol, además de ser operadores portuarios, a hacer una zona franca de almacenaje y de producción también. Así que el parque de DP World en Caucedo es otra cosa, es algo que le ha dado ha solidificado la posición del Caribe en términos de lo que es transbordo, pero hay mucha inversión de capital, inicialmente privado e internacional, más reciente puro internacional. No, es entendible realmente, uno ve las estadísticas de inversiones foráneas en el Caribe y Dominicana lidera por mucho ese renglón, es el país que más inversión recibe anualmente, o sea, en todos los sectores, turismo, zona franca, manufactura vinculada a zona franca, y por supuesto, para tú aspirar a mantenerte conectado al mundo, tienes que tener una buena infraestructura de transportación marítima. En ese sentido. Pues bueno, María, muchas gracias por su presencia aquí. A ustedes, los televidentes, espero que hayan disfrutado este programa, que algo le haya esclarecido lo que María nos contó. Ciertamente es un tema complejo y es apasionante. Sí. Y estratégico. Recuerden, somos una isla y dependemos mucho de ese medio de transporte. Por lo tanto, el conocimiento del mismo siempre es un activo importante para nuestra decisión de negocio. Así como siempre les digo antes de terminar, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y para que puedan seguir disfrutando de otros contenidos de nuestro podcast. Así que será hasta la próxima en un nuevo programa de Panorama Empresarial. Gracias.